La chica que compartía habitación con nosotros siempre estaba acurrucada en los brazos del famoso joven amo de Beijing todas las noches. Sin embargo, nunca había gastado un solo centavo de él. A menudo mantenía la cabeza alta, con la mirada clara mientras hablaba, como si estuviera haciendo algo muy noble. Sus sentimientos por él eran sinceros, no por dinero ni cosas materiales. Sin embargo, en el reducido dormitorio, desde usar el wifi gratuito hasta usar varias toallas sanitarias, no lo dudó. Cada vez que sus padres no le enviaban el sueldo, recurría a nosotros para pedirnos dinero prestado, a veces para comprarse un vestido nuevo, a veces maquillaje, e incluso la matrícula del semestre. Se acercaba la graduación, así que le sugerimos amablemente que fuera pagando la deuda poco a poco. La respuesta fue una mirada dolida y un profundo suspiro, como si fuéramos nosotros quienes la estábamos llevando al límite. Poco después, lloró y se fue a trabajar como camarera en un bar nocturno. Su vida estuvo llena de altibajos, y por desgracia, sufrió un aborto espontáneo. Tierra Moí estaba tan desconsolado que montó en cólera y juró que haría justicia por su hija. Usó su poder para intimidarnos y obligarnos a los tres a ir a la discoteca y a beber, igual que ella. Y entonces, todos nos convertimos en víctimas de su crueldad. Causaste dolor a mi mujer y mataste a mi hijo. Si no hubiera sido por la súplica de Won Won, habría sido cuestión de suerte que hubiéramos sobrevivido. Y al despertar, nos encontramos de nuevo en el momento en que Won Won me pidió dinero. Mi padre sigue postrado en cama, mi madre solo es barrendera. Mi hermano menor tiene que romper con su novia una y otra vez porque no tiene talento. De verdad que no soporto que mis padres sigan cargando con mi matrícula. Chicos, ¿podrían ayudarme un poco? Preguntó la señora Won Won entre sollozos, con sus pequeños hombros temblando, su rostro empapado en lágrimas como una flor de pera mojada por la lluvia, frágil, débil, haciendo que la persona frente a ella se sintiera desconsolada. Mirando ese rostro casi perfecto y delicado, ¿quién no se sentiría compasivo? Los tres, los compañeros de piso, nos miramos en silencio. En sus ojos pesados, se reflejaba una mirada de desconcierto y desconcierto, que poco a poco se transformó en asombro absoluto. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de que habíamos regresado al pasado. Junto a nuestros oídos, la voz familiar de la señora Won Won resonó como un estribillo inquietante. Jiang Jia es rico, sí, pero lo amo por quien es, no por su dinero ni sus bienes materiales. Su prometida siempre piensa que soy avaro. No quiero que me menosprecie, así que definitivamente no aceptaré dinero de Jiang Jia. Les pediré prestado un poco, ¿de acuerdo? Después de terminar la matrícula, trabajaré medio tiempo para devolverlo. Mientras hablaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas, con una expresión de profunda lástima. Pero esta vez, nuestros corazones ya no estaban llenos de compasión como antes, sino de una furia furiosa. En su vida anterior, también había usado ese tono. Parecía noble y desdeñosa con el dinero, pero no dudó en pedirnos prestado. Sabía claramente que estaba embarazada, pero aún así insistió en trabajar de camarera en un bar. Superficialmente, dijo que era para ganar dinero rápido y pagar su deuda. Pero la verdad es que quiso aprovecharse del aborto para complacer su corazón, convirtiéndome en la niña más lastimosa a sus ojos. Y como resultado, los tres, que antes éramos amigos, nos convertimos en los sacrificios de ese trágico drama. ¿Te atreves a tocar a mi mujer y a matar a mi hijo? Si no fuera por la ternura del incienso, no habríamos sobrevivido. La voz ronca de quien sembró el desastre en nombre del amor aún nos acecha como un eco del infierno. Sus secuaces nos arrastraron al bar, despojados de toda dignidad. Yo, por mi alergia a la inclinación, me obligaron a beber una botella de whisky, entré en shock y morí en el acto. Trin Tran, por su belleza, fue retenido por un grupo de clientes toda la noche, torturado hasta quedar exhausto y murió. Tong Tung, tras presenciar la caída de sus dos amigos, perdió las ganas de vivir y se arrojó silenciosamente desde un piso alto. ¿Y qué hay de la señorita Won Won? Al enterarse de la trágica muerte de sus tres compañeras de piso, solo derramó algunas lágrimas. Incluso las consoló rompiéndoles los dientes. No fue su culpa, no pudo prever que esas personas serían tan crueles. Sus muertes no tuvieron nada que ver contigo,
deja de culparte. Y para asegurarse de que no se saliera con la suya, inventó un montón de historias sobre nosotros tres. Yo solo quería ir a trabajar y ganar dinero para pagarles. Vinieron a mi trabajo y se rieron de mí, burlándose de mí por ser un campesino. ¿Quién les dijo que tuvieran esa piel, que fueran hermosos, que tuvieran muchos admiradores? Quizás fue porque vestían de forma demasiado reveladora ese día lo que les hizo tener malos pensamientos. También me entristeció su historia, pero cada persona tiene su propio destino. Unas pocas palabras bastaron para causar un escándalo público en nuestras tres familias, destrozando sus hogares. Los padres de Tong Tung, queriendo justicia para su hija, presentaron demandas constantemente, pero al final, fueron vengados por enemigos malvados hasta el punto de perder la vida. Mis padres, que habían perdido toda esperanza, decidieron saltar desde la azotea de la escuela. Mis padres, agricultores que trabajaban arduamente todo el año, tuvieron que doblegarse ante la crueldad del mundo. Al final, se hundieron en la tristeza y la depresión y fallecieron en silencio. Todo por culpa de una sentencia inocente de la señora Wonwon. Solo quería pagarles. Y no quedó ahí, al final, también robó descaradamente la tesis en la que los tres trabajamos arduamente y la usó para graduarnos. Gracias a su excelente tesis, una gran empresa la favoreció, entró rápidamente en el mundo del diseño de alta gama, asistió a eventos lujosos, poco a poco, atrajo la atención de la familia. Con su apariencia inocente, su carácter noble y su determinación de no aportar dinero, se convirtió fácilmente en la nuera de una adinerada familia de negocios, viviendo una vida de lujo. Sus pensamientos volvieron al presente. Ante sus ojos estaba la señorita Wonwon, aún con aspecto lastimero, ojos enrojecidos, sensible hasta la lástima. Nosotros, que habíamos soportado toda una vida de infortunios, sonreíamos uno tras otro. El primero en hablar fue el que presentó el cuadro. ¿Cuánto piensa pedir prestado?, sollozó la señorita Wonwon, intentando aún mantener su apariencia frágil y resistente. Menos 50.000, ¿de acuerdo? Su voz era tan suave como un suspiro, pero la cifra que pronunció fue tan pesada como una roca que golpeaba el corazón de la gente, aún como en su vida anterior, sin ninguna vergüenza. Somos solo estudiantes que vivimos de los ahorros de nuestros padres. ¿De dónde sacamos tanto dinero? El general entrecerró los ojos, con las arcas abiertas de par en par. La cuota estudiantil superaba los 10.000. ¿Para qué necesitas 50.000? Wonwon murmuró. Con lo que me queda, pienso comprar ropa y cosméticos. Ya conocen a Hyun-ye, y deben saber que tiene un gusto exquisito por la estética. El resumen es claro y directo. ¿Qué tiene que ver su buen gusto con ustedes? Ni siquiera puede pagarse la matrícula, y aún así intenta arreglarse para complacer a Hyun-ye. Cheng Zeng rió con frialdad, lleno de sarcasmo. Proveniente de circunstancias tan desesperadas, y aún así elegir las artes, es realmente valiente, incluso temerario. Tampoco me callé más y aproveché la oportunidad para desahogar la frustración de mi vida anterior. 50.000, estos tipos no lo tienen. Si quieres, busca un río que puedas cubrir, redacta un pagaré adecuado, indicando claramente el pago del capital y los intereses. Así no se considerará una extorsión. Ninguno de nosotros cedió. Cada palabra que pronunciábamos era como un cuchillo que cortaba la intención de la señora Wonwon de pedir dinero prestado. Estaba atónita, con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer que quienes antes eran tan compasivos con ella ahora estuvieran tan llenos de lágrimas. Sabes, soy sincera con Hyang Da. No quiero que me subestime por dinero. ¿Por qué me tratan así?, preguntó con voz entrecortada, con lágrimas que brillaban como si estuvieran a punto de caer. La miramos con un desprecio manifiesto. No queríamos que los gánsteres nos menospreciaran, así que no le pedimos dinero prestado. En cuanto a nosotros, nos menosprecian con tanta facilidad, que tropezamos y venimos a pedir dinero prestado, ¿verdad? Bueno, vamos a consentirte. Ahora oficialmente te menospreciamos. No tienes dinero, pero aún así te portas con nobleza, actuando como un jade puro frente a los ricos. Pero si quieres hacer eso, al menos deberías tener algún valor admirable. Su rostro palideció, sus manos se apretaron en puños,
Sus ojos se llenaron de odio, su imagen de gentileza y obediencia de antes había desaparecido sin dejar rastro. Definitivamente había empezado a tomar en cuenta nuestro odio. Si no nos prestas dinero, ¿por qué tienes que hablar con tanta crueldad? Los tres rompimos a reír al unísono, con frialdad y sin respeto. Parecía no gastar nada. Se acostó con el joven maestro más famoso de Pekín y seguía dependiendo de él. Ahora está montando un espectáculo. ¿Quién lo va a ver? Sabiendo que ya tiene prometida, pero aún se aferra a él como una cola, como quien se entromete en el matrimonio de otra persona. Él se aprovechó de su cuerpo. A pesar de su pobreza, ella sigue intentando arreglarse, diciendo que el amor no se trata de cosas materiales. Es tan repugnante. Cada frase era una señal del fin de su amistad. La señorita Won temblaba de ira, pero no podía refutarla porque era una verdad innegable. De ahora en adelante, no uses más mi tarjeta de agua para bañarte. No soy tu dispensador de agua móvil. Siempre tomo prestado, lo ignoro y nunca lo devuelvo. ¿Quién lo aguanta? Y a la hora de comer, siempre sigo y espero a que la gente comparta cada bocado. ¿Crees que somos caridad? Tienes que pagar las facturas de luz y agua de este mes. Ser pobre no es un delito, pero vivir a costa de otros no es excusa. Se puso pálida, frunció los labios, incapaz de decir palabra, simplemente nos miró con resentimiento. Pero ninguno de nosotros dio muestras de ablandarse. Esa tarde, la clase votó para seleccionar a estudiantes con dificultades económicas para recibir subsidios. Los tres votamos unánimemente por Li Jiang, el niño ciego Mukoi, y en la Nitramok, en lugar de, como en nuestra vida anterior, por compasión, ayudar a la señora Won a conseguir ese puesto. Como resultado, la eliminaron de la lista. Esta vez, no habría historia de la señora Won de pie en el escenario fingiendo predicar sobre ser pobre en bienes materiales pero rica en fuerza de voluntad, o simplemente querer trabajar extra para ser independiente. En su vida anterior, tras recibir la asignación, había anunciado que le daría ese puesto a Li Jiang, poniéndolo en una situación a la vez divertida y triste. Nadie sabía que Li Jiang tenía que asumir los gastos médicos adicionales de su abuela y que, además, la gente sospechaba que competía con el noble Won. Entonces empezaron a correr falsos rumores de que éramos nosotros quienes mentíamos para compartir la asignación. Fueron estos rumores los que contribuyeron a la tragedia que más tarde sufrió la familia de los tres. Por la noche, de vuelta al dormitorio. La señora Won nos miró con resentimiento, pero al final no se atrevió a decir nada. Cada una hacía lo suyo, fingiendo que no existía. Tras un momento de silencio, empezó a maquillarse con cuidado y a probarse cada atuendo como si fuera a una cita. No hacía falta adivinar para saber que se preparaba para conocer al rey. Cuando la puerta del dormitorio se cerró tras ella, los tres se miraron de inmediato y sonrieron con picardía. Porque esta noche, la administración realizará una inspección sorpresa de todo el dormitorio femenino. La gravedad de la ausencia durante la inspección dependerá de cómo las compañeras de habitación quieran manejar la situación. ¿Qué sucede? ¿Hay escasez de personas en la habitación 505? Cada vez que se inspecciona el dormitorio, una integrante falta. Es incomprensible. Hoy toca la biblioteca o la sala de informática. Llámala y dile que vuelva enseguida. Los tres nos quedamos frente a la profesora a cargo, con el rostro lleno de confusión y tensión. Antes de que pudiera decir nada, Trintran habló directamente. Maestra, no fue a la biblioteca ni al laboratorio de informática, probablemente esté con su novio. La maestra arqueó las cejas, sin poder ocultar su enfado. Interrumpí rápidamente a Trintran. Trintran no adivin Salazar. No sabemos a dónde fue. ¿Cómo podemos estar seguros de que está en casa de Jiang Jia? Al oír el nombre de Jiang Jia, el rostro del profesor se ensombreció aún más. Todos saben quién es Jiang Jia, el prometido de su prima. La historia de que el amante de su sobrina tuvo intimidad con otra estudiante, no es de extrañar que esté molesta. Tong Tung intervino, como si quisiera contribuir a aclarar la situación. Durante el día nos pidió dinero prestado, pero la verdad es que no teníamos nada para darle. Era la fecha límite para pagar la matrícula, así que debió haberle pedido dinero prestado al anciano.
A la familia del anciano no le faltaba dinero. Ya son las 11 de la noche, la puerta del dormitorio está cerrada, pero quién sabe, quizá vuelva más tarde. Trin Tran, ten cuidado con tus palabras, si arruinas su reputación, será problemático. Trin Tran se encogió de hombros, indiferente, no era la primera vez que salía por la noche. Cada vez que salgo, me maquillo y me arreglo mucho, y quizá esté embarazada. La maestra abrió mucho los ojos, sorprendida. Tong Tung y yo fingimos fiebre, tapándonos la boca con sorpresa. Lo detuve rápidamente. Vamos, Trin Tran, no digas tonterías. Si eso fuera cierto, habría dejado la escuela para casarse y tener hijos. ¿Qué estaría haciendo aquí? Jiang Jia todavía lo quiere mucho. Son Tung reflexionó, pero siendo sincera, había algo inusual. Parecía que no le había venido la regla en meses. A veces incluso la oía vomitar en el baño, parecía que estuviera embarazada. Estaba intentando ser engañosa a propósito, ya sabes, su ciclo menstrual. Son Tung se encogió de hombros. ¿Por qué? Seguía pidiéndole prestadas mis toallas sanitarias y nunca me las devolvía. No había tomado prestada ninguna en 2 meses, así que me picó la curiosidad, pero era mejor, ya no tenía que prestárselas gratis. Así, sin más, nos divertíamos y sacamos a relucir nuestros asuntos privados delante de la profesora. El rostro de la profesora se fue ensombreciendo y se volvió extremadamente feo. Al día siguiente, en cuanto salió del lujoso coche aparcado frente a la puerta de la escuela, la profesora agarró a la señora Won Won y la llevó a rastras a la enfermería. Poco después, los rumores de su embarazo se extendieron por las calles. La maestra llamó a su familia y les aconsejó que dejaran que su hija dejara de estudiar temporalmente y la llevaran de vuelta al campo. Pero sus padres ya estaban cansados de sus ajetreadas vidas y no tenían por qué preocuparse. Solo ordenaron registrar a Lam y preguntaron si la joven estaba embarazada y tenía dinero. Si aceptaba casarse con él, estaba bien, pero la dote debía ser de 1.000.000 de yuanes. No eran educados ni inteligentes, pero entendían claramente que el reglamento escolar no les permitía expulsar a estudiantes solo por asuntos personales. Esa actitud provocó que el profesor emitiera una notificación. Criticó públicamente a la señora Won Won por altavoz, criticando sin rodeos su escandalosa vida personal y sus relaciones promiscuas con hombres fuera de la escuela. En un ambiente escolar, una sociedad en miniatura, los chismes son suficientes para destrozar a alguien. La señora Won Won rompió a llorar en su dormitorio, pero fingimos no ver nada. Solo cuando el delegado de la clase le recordó que debía pagar la matrícula, se derrumbó por completo. Solo es la matrícula, trabajaré de camarera, me quedaré sirviendo, seguro que ganaré suficiente dinero, no me obligues más. Ni se te ocurra que mendigue. Aunque muera, no gastaré ni un centavo de su dinero. He is tan resilient. En mi vida anterior, como le presté todo el dinero, los 3 tuvimos que sufrir, así que tuve que pedirle que lo devolviera poco a poco. Inesperadamente, se volvió loca, así que entré corriendo al bar y pedí ser camarera. Preocupados de que algo le pasara, llamamos a Jiang para pedirle ayuda, con la esperanza de que él la ayudara para que no saliera lastimada. Al final, Won Won sufrió un aborto espontáneo, pero fue gracias a su debilidad que se ganó el corazón de Jiang. ¿Y qué hay de nosotros? Nos acusó de matar indirectamente a su hija, lo que provocó que las vidas de los 3 cayeran en el abismo. En esta vida, nadie la apoyará, nadie sentirá pena por ella y nadie la llamará nunca más. Veamos cómo sobrevive en el caótico mundo del bar. La mala noticia sobre la señora Won Won se extendió rápidamente por toda la escuela a la mañana siguiente. Nos enteramos de que había sufrido un aborto espontáneo. No nos sorprendió, pero lo que sucedió después superó por completo nuestras expectativas. Nadie esperaba que la señora Won Won no solo perdiera a su hijo, sino que también fuera brutalmente golpeada hasta perder toda movilidad, le amputaran las extremidades y le rociaran la garganta con ácido, dejándola sin habla y con daños permanentes. El líder de la clase, el primero en enterarse del incidente, contó la historia en estado de shock. Ese día, solo le recordé que pagara la matrícula. Se enojó y dijo que iría a trabajar de camarero a un bar para ganar dinero. Pensé que solo bromeaba,
pero resultó ser cierto. Al fin y al cabo, el padre del bebé es un hombre rico y adinerado. ¿Quién habría pensado que la señora Won-won fue a trabajar a un club nocturno esa noche? A pesar de estar embarazada, seguía bebiendo alcohol a petición de los clientes y jugando a juegos de adivinanzas. Al final, fue drogada y agredida sexualmente por varias personas. Al despertar y darse cuenta de lo sucedido, entró en pánico y pidió ayuda a la policía. Pero cuando se mencionó su nombre, el grupo se aterrorizó. Sabiendo que no podrían evitar el castigo si los gánsteres estaban involucrados, querían negociar una compensación. Pero Won-won no aceptó dinero, ni siquiera 100 millones, solo quería sacarlo todo a la luz. Estaban furiosos, temerosos de ser demandados, temerosos de la venganza, así que la golpearon hasta dejarla discapacitada. Finalmente, por temor al castigo, la torturaron aún más en silencio, cortándole las extremidades y luego vertiéndole ácido por la garganta, dejándola incapacitada para escribir o hablar. Ahora, yace inmóvil en el hospital, con los ojos apenas rebosantes de alma, intentando aferrarse. ¿Quieren venir a visitarnos? Hyang Hya también está allí. Incluso les pidió específicamente que vinieran. Escuchar esto nos dio escalofríos. Alguien como Hyang Hya, heredero de una gran corporación, podría ser que no supiera que Won-won trabajaba a tiempo parcial porque no tenía dinero para pagar la matrícula. En su vida anterior, nos había culpado del aborto de Won-won. Ahora, cuando tomó la iniciativa de invitarnos al hospital, definitivamente no fue sencillo. Tran como tu contono serios. Ese tipo planea repetir lo mismo de siempre, culparnos de nuevo. Tong Tunga sintió con el rostro preocupado, la posibilidad era muy alta. Apreté los puños y le dije al delegado, ve primero, tenemos que ocuparnos de unos asuntos, llegaremos pronto. Tras la marcha del presidente de la clase, Cheng Zeng no pudo ocultar su ansiedad. Aunque no viniera, Hyang Hya sin duda lo descubriría y ocultaría su presencia para obligarnos a enfrentarnos. Los miré a ambos y les dije, tranquilos, no tengan miedo. Ahora, la señora Won-won no puede hablar ni escribir. Todo depende de nuestras palabras. Mientras nos mantengamos firmes, conservaremos la iniciativa. Primero fuimos a la sala de profesores y luego al hospital. Al llegar, la monitora de la clase estaba allí con una cesta de flores y frutas. Mientras tanto, los tres llegamos con las manos vacías y no pudimos evitar sentirnos confundidos. La señorita Won-won yacía en la cama, con todo el cuerpo envuelto en vendas blancas, solo sus ojos estaban al descubierto, su mirada llena de resentimiento, completamente opuesta a su apariencia de debilidad. Hyang Hya estaba sentado junto a la cama del hospital, con los ojos enrojecidos, mirándola como si le apretaran el corazón con cada latido. Fue él quien habló primero. ¿Sabías que Won-won fue a trabajar anoche a una discoteca? El delegado de la clase negó con la cabeza y suspiró. También respondimos al unísono, con el rostro lleno de pesar. Creímos que venía a buscarlo. Estaba embarazada. Creíamos que planeaban casarse, pero no lo esperábamos. La escuela sí pagaba la matrícula, pero había una política de capital. No entiendo por qué no se matriculó y optó por un método tan extremo. ¡Qué lástima! Tran enfatizó con un suspiro, como si lo lamentara de verdad. Hyang Hya guardó silencio, sus ojos se fueron volviendo cada vez más pesados, su voz era profunda, como un monólogo. Ese papel estaba patrocinado por la corporación Hyang Ti. No quería gastar ni un solo centavo de mi dinero. Ella siempre es así, no importa lo difícil que sea, sigue luchando por sí misma. Solo para demostrar que me ama por quien soy, no por mi dinero. ¿Cómo puede ser tan brillante? Después de escucharla, pensamos, la mente del director ejecutivo funciona a su manera, nadie puede entenderla. El general asintió levemente, añadiendo que por eso había elegido una forma tan extrema de ganar dinero, para evitar deberle favores. Era natural, esta escuela era propiedad de la familia Jian. Jian fingió no responder, solo para ver cómo entrecerraba los ojos y las lágrimas fluían silenciosamente. Una reacción tan dramática, no actuar en películas es un desperdicio de talento. La señora Won-won derramó lágrimas.
No está claro si la conmovió su propia situación o si Jiang Jia finalmente reconoció la virtud de valorar el amor por encima del dinero, como la señora Han perseguía. Entonces, ¿cómo decirlo? Director Jiang, ¿ya pagó todos los gastos médicos de Won? Pero parece que no quiere aceptarlo. Mire, Won está llorando. Probablemente esté enojada con usted porque pagó sus gastos médicos sin su permiso. De verdad. La señorita Won estaba atónita, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Sus lágrimas caían sin parar, cada gota parecía incontenible. Las tres nos coordinamos con fluidez, turnándonos para aportar nuestras palabras. Director Jiang, ¿por qué no deja de pagarle la hospitalización a Won? Mirándola así, me temo que lo odiará el resto de su vida. En este mundo, a quien menos quiere estar agradecida es a usted. Won negó con la cabeza, presa del pánico. Seguimos actuando en perfecta armonía. Yes? Ella negaba con la cabeza. Significaba que no era necesario. Definitivamente no quería aceptar ninguna factura de tu hospital. Hung. ¿Quieres ir a casa? Cuéntanos. Won no supo cómo reaccionar. Negó con la cabeza como si fuera un cascabel. Aprovechamos la oportunidad de inmediato. Ahí estaba ella, negando con la cabeza otra vez. Parecía que realmente quería salir del hospital e irse a casa. Aunque su padre está postrado en cama, su madre trabaja como limpiadora y su hermano menor sufre acoso por parte de su novia debido al dinero de su boda. Won sigue siendo una chica autocrítica. Por muy difíciles que sean sus circunstancias, nunca le pide dinero a nadie. No le importan las cosas materiales, solo valora el honor. Director Jiang, no la presione más. La señorita Won pareció despertar y asintió rápidamente. Quizás quería negar todo lo que acabábamos de decir. Señalamos su gesto de asentimiento y dijimos: mira, Won está completamente de acuerdo con lo que acabamos de decir. El rostro de Jiang Won se endureció, apretó los labios y sus ojos se oscurecieron. ¿Solo cuando no me quede nada en las manos aceptarás mi sinceridad? En ese momento, Won no sabía si asentir o negar con la cabeza. Su mirada se volvió hacia nosotros con evidente enojo. Suspiramos con tristeza. Ya se lo habíamos aconsejado antes. No rechaces mi generosidad ni el dinero que te doy. Pero Won dijo que no quería que la menospreciaran. Él no era alguien que empezó su carrera desde cero. Ese dinero es propiedad de Jiang Ti. Una vez dijo que si él trabajaba y ganaba su propio dinero, estaría dispuesta a aceptarlo. Los ojos de Jiang Ti estaban rojos. ¿Y si renuncio a mi herencia? Trabajaré y ganaré cada centavo para cubrir todos tus gastos. ¿Te parece bien? Won, creo que no eres vanidoso. Te creo, de verdad te creo. Te amo, Hung. La señora Won probablemente se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos, como si quisiera detenerse, pero no reaccionó. El monitor de la clase estaba a un lado, mirándonos con la mirada perdida, sin entender qué estaba pasando. Pero al final, bajo la hábil dirección de los tres, Jiang Jia abrazó a Won con emoción. Declaró que no le importaba que la hubieran humillado o que hubiera sufrido un aborto espontáneo. Afirmó que quería vivir una vida sencilla y tranquila con ella. Juntos construirán una casita llena de amor. Los tres y la monitora de la clase sonreímos y bendecimos a la pareja. Solo la señora Won, que no podía hablar ni mover los brazos ni las piernas, fue tan apretada por el apasionado abrazo de Jiang que su rostro se retorció de dolor. Muchos de los líderes de clase salimos de la habitación del hospital, y en cuanto salimos, vimos a Jian Yuan, el hermano menor de Jiang Jia, y a otros miembros de la familia Jian de pie frente a la puerta. Todos estaban allí, con la mirada fría y llena de resentimiento. Parecía que habían presenciado toda la escena. No cabía duda de que Jiang Jia estaba cegado por la emoción. ¿Cómo podía alguien así asumir la responsabilidad de toda una corporación? Jian Yuan habló con voz ronca. Bueno, si a tu hermano ya no le interesa dirigir la empresa, creo que deberías dejar de presionarlo. El señor y la señora Jiang suspiraron profundamente. De ahora en adelante, la familia Jiang estará en tus manos. En cuanto a tu hermano,
Deja que él y la chica que ve el dinero como una mercancía vivan juntos y elijan sus propias vidas. Dicho esto, se dieron la vuelta y se fueron. Hyang Nguyen se volvió para mirarnos con los ojos brillantes. Fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa de contactar al instructor y pedirle que los conectara para llevar a la familia Hyang a ver la obra. Aunque Hyang Nguyen se parecía sorprendentemente a su hermano, emanaba un aura completamente diferente, mucho más peligrosa, tranquila y fría. Enchantment retrocedemos dos pasos. Hyang Nguyen frunció los labios, con una mirada insondable. Ustedes tres me ayudaron con algo tan importante, debería pagarles un poco, ¿no? Nos despedimos y nos fuimos. No hacía falta, de verdad que no hacía falta. Solo queremos evitar problemas con la señora Won. Ahora, quien se beneficia, nadie le debe nada a nadie. Hemos escapado del peligro de ser arrastrados a una espiral de pecado por la señora Won. Hyang Yuan asumió sin problemas el poder supremo en la corporación familiar. Ambas partes son ahora personas de mundos diferentes. Es mejor no enredarse más. Hyang Yuan habló de repente. El instructor me envió sus diseños de graduación. Veo muchas ideas originales. ¿Te interesa probarlas en Hyang? Esa pregunta dejó a todo el grupo sin poder ocultar su sorpresa. Añadió con voz tranquila, pero con determinación. No te preocupes, no soy como mi hermano. No dejaré que los amoríos interfieran con mi trabajo y no dejaré de lado a personas capaces. No te pressures en agart, discutilo cuidadosamente con tu instructor antes de decidir. Dicho esto, Hyang Nguyen se fue. Poco después, la profesora nos llamó de nuevo a la escuela para hablar del proyecto con más detalle. Nos explicó que Hyang Ti había notado este diseño y que querían usarlo como guía principal para el siguiente trimestre. El salario inicial por persona es de 1 millón. Si el profesor no está de acuerdo, podemos negociar. Sobre todo, ustedes serán quienes dirijan el proyecto. Solo aportan capital, el poder de decisión está en tus manos. No te preocupes, Hyang Nguyen es mi exalumno. Su personalidad y reputación son muy confiables. Incluso si el proyecto tiene problemas, no tendrás que asumir las pérdidas financieras. El maestro habló como si nos diera una seguridad invisible pero certera. Realmente no había razón para negarnos. Además, los recuerdos de nuestras vidas pasadas nos decían claramente que este proyecto sin duda provocaría un terremoto. Si no hubiéramos elegido a Hyang, encontrar otro inversor habría sido extremadamente difícil. Por lo tanto, bajo la supervisión de nuestro profesor, firmamos un contrato de cooperación con Hyang Nguyen. Tras graduarnos, nuestro grupo fundó una pequeña empresa bajo la dirección de Hyang. Al principio, lo hacíamos todo nosotros mismos, tanto como líderes como trabajadores. Cuando el proyecto empezó a dar resultados, el número de empleados superó los 50. Después de tan solo un año, los logros eran evidentes. Cada miembro del equipo tenía su propia oficina, y la sede central se trasladó más cerca de la sede principal. Hyang Ti dedicó todo su personal y atención a nuestro proyecto. Incluso completamos el plan un año antes de lo previsto para lanzar oficialmente el producto al mercado. La noche antes de que la empresa saliera a bolsa, nos sentamos en un asador cerca de la puerta del colegio, un lugar que antes era un recuerdo maravilloso, bebiendo cerveza y recordando el pasado. Hermano, ¿me das otra caja de cerveza y unas brochetas más? El personal nos las sirvió. De repente, una voz familiar me preguntó si había algo más. Me giré sorprendido. Era Jongjia. Estaba visiblemente gordo, llevaba una camiseta holgada, tenía el pelo largo y sin cortar, la barba descuidada y todo su cuerpo olía a cansancio y resignación. Son Son y Cheng Tran también lo reconocieron. Sus ojos reflejaban sorpresa. Pide más bocadillos, pidió uno de ellos con indiferencia. Quizás Hyang Jia no nos reconoció. Sus ojos estaban nublados y sin vida. Tong Tung habló. 30 patas de pollo, 30 trozos de cartílago. Si hay algo más, pediré más. Tomó notas en silencio y luego regresó a la cocina. Cuando la anfitriona trajo la comida, mi curiosidad me impulsó a preguntar, «Señora, ¿cómo se llama ese camarero?» «Me suena». La anfitriona sonrió amablemente. «Ah,
Se llama Jiang Jia. Déjeme llamarlo, quizás sea su amigo. Agitamos las manos rápidamente, pero aún así encontramos una excusa para preguntar. La casera suspiró. Oí que era rico, pero lo dejó todo porque amaba a una chica. Desalojado por su familia, sin trabajo estable. Al principio abrió un restaurante, pero no sabía cocinar y cerró a los 2 meses. Luego empezó a trabajar en una construcción, pero no soportó las dificultades. Cuando iba a trabajar, una clienta mayor lo acosó. Temía que su novia se pusiera celosa, así que la dejó. Trinh Tran soltó la clase de persona que era su novia. La jefa miró a Jiang Jia, luego bajó la voz y susurró. Escuché que estaba paralizada, no podía hablar y tenía una quemadura en la cara. Pero este hombre la amaba de verdad e incluso le propuso matrimonio. La familia de la joven sabía que alguien quería casarse con su hija, así que le pidió 1 millón de dong como dote. Él no dudó en darle todo el dinero. Mi sobersalt. 100 millones. ¿De dónde los sacó? La jefa negó con la cabeza, con los hombros llenos de ira. Esos 100 millones los usó para casar a su hermano menor. Ahora, su sueldo mensual solo le alcanza para pagar los intereses. Tung estaba tan desesperado que ni siquiera podía alquilar una casa, así que tuvimos que montar una tienda de campaña temporal. El invierno era frío, el verano caluroso, ventoso y lluvioso, pero no pudimos ir más lejos. Un rato después, vimos a Jiang Jia llevar la comida de Jiang a la destartalada tienda de campaña junto al restaurante. Parecía que él y la señora Won vivían juntos allí. Después de pagar, no pudimos contener la curiosidad y miramos el interior con cautela. Aún estábamos algo impresionados por su amor incondicional. Pero entonces, lo que vimos a continuación nos adormeció el corazón. Jiang Jia apretaba con fuerza el mango del látigo, con los ojos brillantes como los de una bestia, y asestaba cada golpe sin piedad. La señorita Won yacía desnuda en el suelo, cubierta de heces y orina, con su delgado cuerpo manchado y pisoteado por la gente y el destino. Cada golpe dejaba rastros de sangre de un rojo púrpura, provocando que todo su cuerpo se convulsionara y temblara como si la hubieran electrocutado. Pero ni un solo sonido escapó de su garganta. Sus cuerdas vocales, corroídas por el ácido, eran ahora un vacío silencioso. La habitación solo resonaba con el furioso silbido del látigo y el tono feroz de Jiang Jia. ¿Estás satisfecho? Este es el precio de tus tontas fantasías. Tengo que usar estas mismas manos para ganarme cada centavo. No entiendo lo despreciable que eres. Me prohibiste tocar el dinero de mis padres, me obligaste a cortar lazos con ellos, me obligaste a vivir en la pobreza como tu miserable muerte. Me dijiste que yo era la miserable. Merecía ser arrojada a este nido apestoso, viviendo entre heces y orina. Sigo soñando con comer arroz, con esa cara que tienes, sigues soñando. Eres una estrella. Cuando trabajaba de camarero en el bar, llorabas como si el mundo se fuera a acabar. Para casarme contigo, tuve que reunir 1 millón de dote, y todo era dinero prestado con intereses exorbitantes. 5.000 de interés al mes, mientras que mi sueldo era solo de esa cantidad. Ni siquiera he terminado de preocuparme por los intereses. ¿Cómo voy a pagar el capital? Tú fuiste quien me metió en este lío. Ahora Jiang Ti ya no tiene nada que ver conmigo. Soy muy pobre, con una cara como esta, nadie querría que fuera su novia. Tengo que pagar mi deuda por el resto de mi vida, y la única alegría que me queda es torturarte cada día. El amor que una vez me dediqué a preservar, ahora solo queda como un profundo odio. La señorita Won se desplomó a sus pies, sin una palabra de súplica, sin un sonido de protesta. Solo lágrimas caían silenciosamente sobre el suelo sucio. Nadie sabía si alguna vez se arrepintió de decir, te amo, no por dinero. Solo quedaba una vida rota, entre la ilusión y la realidad. Sin embargo, hay algo que aún no podemos explicar. Esa noche, quien vertió ácido sulfúrico sobre el cuerpo de Won no era un simple gánster. Desde entonces, Trinh Tran se dedicó por completo a su trabajo, las pequeñas cosas del pasado parecían ya no afectarla. La consejera general se estableció, se casó, quedó embarazada y poco a poco se retiró. Los dividendos anuales de la empresa bastaban para que su familia viviera cómodamente sin escasez.
En cuanto a mí, seguí dedicándome a mi pasión por la investigación y la creación de diseños. Mientras exhibía mis pinturas por todas partes para hablar de mi trabajo, mientras me reunía con mi marido y mis hijos para el juicio, seguía en paz con mis manuscritos y mis líneas de escritura. Cynthia. Du la apacible serenidad de la vida. Pasaron muchos años y seguía viviendo solo. Durante unas vacaciones en una pequeña isla del sur, vi en las noticias que la banda que causó el incidente con la señora Won finalmente había sido arrestada. Confesaron una serie de crímenes terribles a lo largo de los años, incluyendo el cruel acto de destruir a la señora Won. Cuando les preguntaron por qué, respondieron con frialdad. Alguien nos pagó para dejarla lisiada, así que lo hicimos. No sabíamos quién era esa persona, pero sabíamos que era un hombre. Un hombre. De inmediato, mi primer pensamiento se dirigió a Hyang Nguyen. En las luchas de poder del clan, el derramamiento de sangre y las astutas intrigas son indispensables. Pero no estoy seguro de que sucedió realmente. Más tarde, en una fiesta de éxito de la empresa, nos volvimos a encontrar los tres. Los líderes superiores estaban presentes y Hyang Yuan seguía siendo el centro de atención, rodeado de todos como un rey. De repente, un hombre con una camiseta vieja empujó a una mujer discapacitada con el rostro deformado y se abalanzó sobre la multitud. Bastaba con una mirada para reconocer que eran Hyang Jia y la señora Won. ¿Cuál era su propósito? Para sorpresa de todos, Hyang Jia tiró a la señora Won al suelo y la pateó repetidamente. Cada patada parecía tocar cada vaso sanguíneo vital, provocando convulsiones constantes en su cuerpo. Temerosos, nos retiramos entre la multitud para evitar ser implicados. Entonces, Hyang Jia sacó una pistola y gritó el nombre de Hyang Yuan, obligándolo a acercarse y explicarse. ¿Fuiste tú quien envió a la señorita Won a acercarse a mí? ¿Le enseñaste a fingir que despreciaba el dinero para atraer mi atención? Hyang Nguyen, quédate aquí y dímelo con claridad. Me tendiste una trampa y me obligaste, tontamente, a renunciar a mis derechos de herencia al grupo Hyang Ti. Eres tan cruel, soy tu verdadero hermano. Me obligaste a asumir el alto interés a propósito, les hiciste saber a los padres de Won que planeábamos casarnos. Sobornaste al dueño del restaurante para que me obligara a vivir en ese almacén. Sal, tengo que matarte. Debo matarte has arruinado mi vida. Los gritos de Hyang Jia eran tan fuertes que querían destrozar la atmósfera. La escena se volvió caótica rápidamente. Poco después, las fuerzas de seguridad aparecieron y detuvieron a Hyang Jia. Lo llevaron a la comisaría acusado de portar un arma y agredir a otra persona, y lo condenaron a cadena perpetua. Won fue trasladada a un hospital de asistencia social. Pocos días después, falleció en paz. A través de este evento, me di cuenta de que Hyang Nguyen puede parecer educado y con principios por fuera, pero en realidad es una persona astuta e impredecible. Simplemente sonrió y dijo, has ganado suficiente dinero, aún eres joven y ya planeas jubilarte. Le respondí sin rodeos. Sí, me he ganado la vida decentemente. Quiero ser libre el resto de mi vida. Sus ojos eran indescriptiblemente profundos. Sé lo que te preocupa. Cuando haces negocios con alguien como yo, tienes que ser un poco cauteloso. Pero en el mundo de los negocios, las intrigas son algo muy normal. Solo lo hice para protegerme. Asentí, comprendiendo, y le expliqué que mi decisión de dejar el trabajo no era por él, sino para buscar mi libertad. Antes de irme, Hyang Nguyen me dijo algo significativo. ¿Crees en la reencarnación? Dudé. Continuó, desde que me llamaste, he pensado que eras especial. Pero quizás solo fue mi imaginación. Quizás nunca me prestó atención, así que no entendió por qué me volví así. En ese momento, no pude comprender el profundo significado de sus palabras. Mucho después, una noche de insomnio, de repente lo recordé. En su vida anterior, después de que Hyang Jia se hiciera cargo de la herencia gracias a los planos robados por Won, Hyang Nguyen fue expulsado de la familia y murió trágicamente en una esquina tras una pelea. Ese momento me despertó. Resultó que Hyang Nguyen también era una persona reencarnada, igual que nosotros. Es solo que, comparados con nosotros, sus métodos eran mucho más despiadados,
sin dejar escapatoria a ningún oponente. Una vez pensé que el declive de Jiangjia fue el resultado de los esfuerzos conjuntos de los 3 compañeros de cuarto. ¿Quién hubiera pensado que había gente con planes más ambiciosos? Por suerte, Dios nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Sin duda, atesoraré el presente y me aferraré a la libertad que merezco. Eso es todo. El camino por delante aún es largo y hay muchas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.